Muchas gracias por conectarse en este espacio en el que queremos compartirles sobre los dos programas de formación que vamos a iniciar en febrero, la metodología, la propuesta pedagógica. Sentimos que es muy valioso que ustedes hayan dedicado pues un espacio de su tiempo ahorita y bueno, es como sentir que estamos en familia porque estás tú, Nini, Dianita. Beatriz, César y Luz Ángela, muchas gracias. Estamos iniciando un año y en el inicio de los ciclos pasan muchas cosas. Aparecen muchos sueños que tal vez declaramos en diciembre, aparece un poco a veces la incertidumbre del nuevo año, muchos anhelos por muchas puertas que se van abriendo y muchas posibilidades frente a nosotros. Todas esas posibilidades que empiezan a aparecer frente a nosotros van a depender mucho de quién elijamos ser, porque nuestra mente en automático va a tender a repetir los mismos pensamientos que tuvimos ayer, que tuvimos antier, y en la medida que esa mente automática siga repitiendo esos pensamientos, vamos generando ciclos que son muy repetitivos, que hacen que cuando termine el año, quizá no me expanda como el corazón me dice que yo podría expandirme. Entonces, elegir seguir el llamado para hacer viajes interiores marca una diferencia muy grande en lo que va a pasar. Nosotros declaramos en diciembre. Y es que cuando tú tomas este vehículo que está en ti, que es tu cuerpo, y logras sanar muchas cosas y ampliar tu comprensión de tu lugar en el mundo, de lo que mereces, de lo que es posible para ti, se abren muchas posibilidades que siempre estuvieron ahí, pero que no exploré y no contemplé, no porque no estuvieran sino porque no las veía. No las veía, dado que mi pensamiento seguía siendo muy cíclico a partir de lo que había vivido. Entonces, darse la oportunidad de seguir ese llamado que nos dice, siento que tengo más para dar, siento que tengo mucho más para entregar, es como el primer paso para abrir la puerta a un camino. Y este es un camino en el que nosotros hemos sistematizado y compartimos métodos que funcionan, que los hemos puesto en nosotros, no porque seamos un producto terminado, porque continuamos de una manera muy humilde en el trabajo personal, pero sí porque hemos tenido el coraje de hacer ese viaje interior de expansión personal. Y muy seguramente quienes nos conocieron hace un tiempo, han podido ver cómo no somos la misma persona que conocieron hace un año, hace 5 o hace 10 años con quienes nos conocimos hace, hace un tiempo. Entonces, muchas gracias por estar acá. Creo que podemos empezar a compartir. Este camino es un camino que recoge la comprensión que tenemos como seres humanos. Creo que la mayoría de ustedes han pasado por un programa de liderazgo, han hecho un programa de liderazgo, y en esa comprensión del programa de liderazgo, que es muy valiosa, hasta algún momento de la vida nosotros trabajamos con el cuerpo, es decir, con mis actos, con lo que siento y con los pensamientos, y vivimos procesos de transformación que fueron valiosos, sin embargo, tal vez no fueron tan profundos o tan sostenibles en el tiempo. Y seguimos sintiendo una sensación interna de creer de sentir que tengo más para dar, que tengo más para crear, pero que hay tal vez algunos frenos y algunos de esos frenos son invisibles y no los puedo ver. Entonces, lo primero que quisiera compartirles es la estrella del ser, que es la comprensión que desde Ilumina tenemos en torno a las áreas que es muy importante que como seres humanos trabajemos para lograr una transformación que vaya a un nivel más profundo, sin decir que al vivir un programa de transformación ya vas a, pues, a hacer materia terminada, porque el trabajo personal es un trabajo que va a ser para toda la vida. Nosotros creemos y le llamamos a este el planeta escuela. Y muchas personas que nos dedicamos a estos temas le llamamos el planeta escuela, escuela de conciencia. Y cada una de las experiencias y sobre todo las más duras que hemos tenido tienen todo que ver con el plan de mi alma
y con los aprendizajes que me corresponde ver. Pero para poder ver esos aprendizajes que me corresponde y poder expandirme como sé que lo puedo hacer, necesito comprender que yo como ser humano soy mucho más que este cuerpo, soy mucho más de lo que me contaron y mucho más incluso de la comprensión que ha tenido el sistema educativo. Nosotros creemos que nosotros como seres humanos, por supuesto, somos este cuerpo, sin embargo, somos energía. Este cuerpo ya científicamente han demostrado que el campo energético va por lo menos 3 metros más allá de tu cuerpo físico. La capa más superficial de ti que tú conoces es tu cuerpo, son tus emociones, que es cómo te sientes, tus pensamientos. Entonces, si ustedes ven eso hace referencia a la primera estrella que vemos acá. Esta estrella que dice mente, cuerpo y emoción, es la parte más superficial de nosotros mismos, es la parte que trabajamos mucho en los programas de liderazgo, es la parte que trabajamos desde el coaching ontológico. Hemos caminado el camino del coaching ontológico que ha sido profundamente valiosa, y hemos ido más allá, comprendiendo que incluso cuando yo he trabajado mi mente, cuando he trabajado mi cuerpo, mis emociones, logro tener unos cambios, pero estos cambios no son tan sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, en este camino de muchos años y con un equipo interdisciplinar, como les decía hace un momento, nos volcamos en un proceso muy profundo de trabajo interior, de investigación también. Y gracias a ese proceso comprendimos que además de ser un cuerpo, unas emociones y y unos pensamientos, una mente y un lenguaje, como seres humanos tenemos una arquitectura invisible que nos determina y determina todo lo que has logrado, pero sobre todo determina también todo lo que tú no has logrado. Esa arquitectura invisible es el segundo triángulo que ustedes ven acá en nuestra estrella del ser. Estos son los ámbitos que nosotros estamos seguros que debemos trabajar para que haya una transformación a otro nivel. Y voy a decirles de una manera muy rápida, ahorita en las lecciones ya creo que lo podemos ampliar un poco más para que sea más fácil la comprensión. Hay una arquitectura invisible que está en ti, que determina, sigue ahí por favor en la estrella. Hay una arquitectura que está en ti que se compone de 3 elementos. Lo primero es que tú no naces en blanco cuando naces. Y no solamente traes la herencia familiar de tener rasgos físicos, mis ojos se parecen a mi papá, mis cachetes se parecen a los de mi abuelita, tú también traes al nacer una herencia con respecto a la gestión emocional, a contratos de pobreza en algunas familias, de violencia. Eso también se pasan traumas. Por lo tanto, es fundamental poderlo trabajar y entregar lo que no nos corresponde. Tenemos también un inconsciente que es en donde está, algunos plantean incluso hasta el 97% de nuestra programación. Lo que sea que a ti te pasa, tú no haces un proceso de análisis para decir, ok, ¿cómo asumo esta situación? Tú reaccionas, pero reaccionas a partir de toda una memoria que está en ti, que está como en la parte de abajo de un iceberg. ¿Han visto un iceberg? La puntica de arriba es como lo que conocemos de nosotros, pero todo lo que está abajo es lo que no conocemos de nosotros, es la programación que condiciona quién estamos siendo y eso está en el inconsciente. Y tenemos también un ego, que es un personaje invisible que existe para protegernos, que no es malo, pero que cuando no comprendemos la influencia de ese ego en su deseo de protegerme, hace que yo cree muchos personajes de mí mismo. Tú no eres el mismo en todos los ámbitos. Tienes muchos yoes. Y cuando yo no sé mucho, no conozco mis yoes, no conozco mis sombras, eh, esto hace que esté viviendo tal vez más en función de protegerme y de cuidarme y no de expandirme. Por lo tanto, vibro mucho desde el miedo. Y estas capas que trabajamos, tanto esta parte más superficial de nosotros, que son nuestros actos, nuestros pensamientos, lo que sentimos, y esta arquitectura invisible que es ver lo que viene de mí, en mi sistema, la programación inconsciente que tengo, mis yoes, mis egos, mis sombras, mis complejos, verlo tiene solo un propósito y es poder ir quitando capas y abriendo capas de conciencia que nos permitan reconectarnos con lo que en esencia somos. Tú en esencia eres un alma. En esencia tu alma es pura.
y tu alma es profundamente sabia y se conecta con esa conexión, con esa gran sabiduría que habita en ti y que habita en toda la creación, se hace a través de la intuición. Y tú tienes acceso a esa intuición. Y en la medida que te conectas con esa sabiduría más grande que está en ti, te conectas con la energía de mayor vibración que es el amor. Cuando nos conectamos ahí, incluso las personas que han cometido los peores errores, cuando tienen espacios seguros para volver ahí, lo único que afloran son virtudes. Y acá es en donde creemos que está la esperanza de la humanidad. Y quizá por eso también estás acá, porque hay una semilla que viene tomando mucha fuerza con alegría para despertar las conciencias en torno a lo que estamos creando como humanidad en este planeta. Si nos damos cuenta, estamos destruyendo lo que nos va, lo que nos da la vida. Vamos caminando como hacia un abismo, anestesiados por el chat, anestesiados por las series, por estar tan ocupados, por consumir. Pero lo que necesitamos para vivir, que es el agua, que es el aire, que es el alimento, lo estamos destruyendo. El río en esencia era un sitio por donde corría agua limpia. Hoy es un basurero y lo normalizamos. Normalizamos meterle un montón de químicos a la comida que nos comemos y lo normalizamos. Normalizamos Normalizamos una forma de vida que está destruyendo lo que nos da la vida, pero que además está profundamente desconectada de toda la creación y nos está trayendo mucho sufrimiento. Y creemos que nosotros, quien saca tiempo hoy para conectarse a este espacio y quien siente esta forma en que estamos viviendo, no es todo lo que yo vine a hacer. Nosotros creemos que vinimos a este planeta a servir, a cuidar, no vinimos a destruir, pero no sabemos cómo hacerlo. Nos destruimos a nosotros mismos como familia, no sabemos cómo poner el amor. Eh, por lo tanto, hacer estos procesos de viaje interior es profundamente esperanzador para nuestro sistema porque cuando tú sanas vas a darle el mejor regalo a tu sistema. Y es que los ciclos ya generación tras generación no se va a seguir legando lo mismo, sino que va a entrar, es como una puerta de entrada hacia la luz. Y es como de las mejores herencias que podemos dejar a nuestro sistema familiar. Y en términos personales, volver a iniciar un ciclo y como un renacer desde la luz, recordando la esencia más pura que soy. Entonces, esto es lo que nosotros trabajamos en nuestros programas. Y los programas que vamos a iniciar ahorita son dos. Vamos a iniciar una mentoría para el despertar del alma y vamos a iniciar una certificación en coaching profesional integral y terapia de conciencia profunda. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos, quien vive la certificación, igual vive la mentoría. La mentoría es la primera parte del programa y este es un viaje interior. Esta primera parte del programa la desarrollamos a través de 6 lecciones. La primera lección la llamamos el despertar del ser esencial. Entonces lo que vamos a ver acá y lo que te vamos a enseñar es que tú eres mucho más de este cuerpo, que en realidad hay muchas dimensiones que habitan en ti. Te vamos a enseñar qué es la conciencia y cómo expandirla. Vamos a profundizar un poco más en ese llamado que vienes teniendo profundo en el corazón, que lo estamos sintiendo muchos y que se vuelve como una lucecita y un faro en un mundo con tanto dolor y con tantos absurdos en realidad. Entonces la primera lección tiene como propósito ampliar la mirada sobre qué es ser humano, sobre quién soy y reconectarnos con la esencia divina que habita en mí, siendo completamente respetuosos de todas las creencias religiosas, mostrándote el camino para reconectarte con la intuición como brújula sagrada que está en ti, te conecta con esa sabiduría grande que está en toda la creación. La lección número 2 la hemos llamado la gestión de la energía vital. Y en esa gestión de la energía vital hay dos elementos que son muy importantes. Uno, comprender desde una perspectiva más sabia las emociones, más allá de lo físico y lo que me pasa. Comprender que las emociones tienen un propósito también en tu camino de evolución espiritual y desde ahí lo abordamos para que podamos empezar a tener un discernimiento consciente. Y haciendo énfasis en algo que ha sido muy valioso para muchas culturas y para nosotros, que es la acción compasiva. Entonces vamos a trabajar la ira como una emoción que aparece y que puede construir o también destruir. Vamos a hacerle mucho énfasis a la ira y a la tristeza y a la acción compasiva y a reconectarnos con el cuerpo como un instrumento sagrado de evolución, ampliar nuestra mirada sobre lo que es.
La lección número 3 se llama Arquitectura Invisible del Ser. Entonces ahí por lecciones lo que vamos haciendo es trabajar en esas capas, vamos yendo desde lo más superficial hasta lo más profundo que somos nosotros. Ver nuestros pensamientos, ver nuestros actos, ver nuestras emociones y luego empezamos a ir a una parte más profunda que es ver cuáles son esos códigos ocultos que hoy están determinando quién soy, pero sobre todo que me están limitando. Entonces ahí vas a hacer la genealogía de tu sistema familiar, vas a verte desde una perspectiva mucho más amplia, no para juzgar, sí para honrar y para elegir seguir un camino de acuerdo como con el llamado de tu alma. Vas a identificar esas creencias que vienen heredadas y esas fidelidades que sin querer están haciendo que tú repitas ciclos, no porque lo quieras, sino más por ser leal a ese sistema. Vas a conocer esos personajes internos que habitan en ti, los arquetipos que están en ti, tus máscaras, tus sombras, y cómo esa influencia de tu ego está determinando quién hoy está siendo, y cómo el inconsciente colectivo también determina quién eres. Por eso nosotros sentimos y declaramos que este camino, cuando tú lo vives a conciencia, es un camino que es un regalo para tu sistema, pero además es como un renacer en términos personales, porque es empezar a crear una vida que ya no viene haciendo las cosas porque siempre se han hecho así, sino escuchando esa sabiduría más grande que está en ti para crearla desde ahí. Por eso, la lección número 4 se llama Sabiduría de la Conciencia Superior. Y en esa sabiduría, en este módulo lo que hacemos es empezar a despertar y a reconectarnos mucho más con esa sabiduría que habita en nosotros y que es tan importante para darle vida a una nueva humanidad que pueda habitar este planeta, un poco reconstruyendo lo que hemos venido creando, reconectándonos más con la intuición, con la voz del corazón y con el caminar desde las virtudes. Este es nuestro paso por este planeta. La lección número 5, entonces ahí venimos como trabajando capas para llegar a la lección número 5 que se llama Cultivando vínculos sagrados. No sabemos mucho sobre cómo crear relaciones auténticas y sanas. Muchos hemos sentido como el llamado en el corazón a decir como, "Uy, debe haber otra forma de relacionarse. Tal vez yo no la vi ni en mis papás, ni en mis tíos, en mi entorno familiar, no la conozco, pero esto no es ser mujer, esto no es ser hombre, esta no es la forma en que tendríamos que relacionarnos en todos los espacios, pero no sabemos cómo hacerlo y el sistema educativo tampoco nos enseña. Por eso estamos trayendo mucha sabiduría ancestral y de diferentes culturas que nos permitan relacionarnos con el otro de una manera diferente. Entonces, te vamos a enseñar la comunicación compasiva para crear vínculos más auténticos y sanos, cómo el otro termina siendo siempre un espejo de tu mundo interno, como el conflicto, que esto es como un gran aprendizaje, porque cuando hay un conflicto, lo que en automático pasa desde lo que nos han enseñado en nuestros sistemas que queremos o pelearlo para ganar el conflicto o evadirlo, o levantar el tapete, meterlo ahí, hagamos de cuenta que no pasa nada hasta que ya llega un momento en el que no podemos ni pasar porque el tapete está muy alto. Pero cuando aprendemos que el conflicto es una energía creadora que nos permite ver lo que no hemos visto, escuchar la voz que no ha sido escuchada, redireccionar el camino, porque tal vez no es este, nos damos cuenta que siempre es una energía creadora que nos lleva a evolucionar. Y desde ahí, el anclaje de los códigos de una humanidad despierta que hacen parte como del sueño y lo que estamos co-creando desde Ilumina. Por eso, la lección número 6 se llama Guardianes de la Vida. Y en Guardianes de la Vida te vamos a enseñar y vas a vivir mucho en el cuerpo la unidad y la interconexión que existe entre toda la creación. Toda la creación está interconectada. Nos desconectamos nosotros. Nuestro cuerpo no se desconectó nuestra mente y este sistema educativo que dejó por fuera lo que no podía tal vez empacar, vender, comercializar. Sin embargo, hay una sabiduría que guía toda la creación y todo está interconectado y podemos volver a sentir esa interconexión y la unidad, que no estamos ni por encima ni por debajo. Por lo tanto, nos vamos a reconectar con los elementos que nos dan la vida y que también están en nosotros, con la tierra, el aire, el fuego, el éter. Vamos a volver a reconectarnos de manera amorosa con la Gran Madre Tierra, de donde venimos y a donde vamos a volver y desde ahí crear un plan de vida y un legado del alma. Este camino hasta acá, estas primeras 6 lecciones,
son la mentoría para el despertar del alma. Esta mentoría inicia el 10 de febrero y termina en julio. Esta mentoría se puede vivir de manera virtual o de manera presencial y virtual. Tenemos encuentros más o menos cada 20 días y tenemos dos congresos de conciencia profunda que ya les vamos a mostrar ahorita un poco con más detalle. Durante la mentoría, dos congresos de conciencia profunda que son encuentros presenciales. Y desde el momento inicial, están acompañados por un equipo que es un equipo profesional que va a acompañar de manera personalizada el camino, el descubrir y la transformación de cada persona que que inicia el proceso. Entonces, hasta acá viene la mentoría para el despertar del alma. Y quien quiere y siente el llamado a estar al servicio de la transformación de otros, del mundo, o que quiere continuar un viaje interior para adquirir más herramientas de autogestión o fortalecer su liderazgo independientemente de la profesión que tenga, continúa el viaje. Entonces, en la siguiente parte iniciamos ya la certificación en coaching profesional integral y terapia de conciencia profunda, Awake Knows. De pronto, ¿habrás preguntas hasta ahí que Hasta tienes? acá hay preguntas de pronto. Listo. Creo que no hay. Entonces, igual si tienen preguntas, si quieren abrir micrófono, lo pueden hacer o al final las podemos hacer. Entonces, bueno, creo que yo no me presenté, pero creo que con la mayoría voy a mirar quiénes están, no nos conocemos todos. Eh, Mi nombre es Jenny Chávez, soy mamá, esposa, hija, hermana, amiga, líder comunitaria desde los 15 años, trabajadora social y, y hace unos años mi camino de servicio giró a partir de unos desafíos que estaba viviendo a nivel personal y que me llevaron a iniciar un viaje interior y me di cuenta que ese gran cambio social que yo sueño en el mundo no va a pasar hacia afuera, sino pasa primero en el metro cuadrado, si no es mi vida quien refleja eso en lo que yo creo. Por lo tanto, desde ese momento, que esto fue hace como, no sé, como 15 años, empecé un viaje de transformación muy profundo con varias certificaciones en coaching, estudiante de psicología transpersonal también, también terapia de respuesta espiritual, bueno, varios caminos de autotransformación personal y hoy hago parte del equipo de Ilumina. El tiempo de las lecciones no son lineales y acá se van a dar cuenta que nosotros estamos, digamos, un poquito acostumbrados a fraccionarnos, es decir, aquí veo esta parte mía, aquí veo esta parte mía, pero en realidad necesitamos volver a integrarnos. Por lo tanto, las lecciones no se ven como que una termina y otra empieza. Esto va en paralelo y buscamos hacer una integración y una comprensión muy profunda de lo que es ser humano. Entonces, desde el momento uno, vas a estar viendo cosas de las 6 lecciones hasta el último momento, Yanita. Eh, Listo, y gracias por tu pregunta. Bienvenidas todas las preguntas que surjan. Estamos grabando también este espacio. Sabemos que hay personas que no pueden estar o si quisieran compartirle esto a alguien, está quedando grabado. Y quienes acaban de conectarse, muchas gracias. Y ya. Y quienes acaban de conectarse. Les estábamos contando sobre nuestros programas, que la primera parte es un programa de trabajo interior que se llama Mentoría para el Despertar del Alma y en general todo el proceso del año es una certificación en coaching profesional integral y terapia de conciencia profunda, Awake Knows. Dianita, los encuentros, tenemos encuentros virtuales cada 20 días más o menos, que son en la noche, de 6:30 a 9:30. Durante el año tenemos 4 encuentros virtuales los sábados, que son de sábado de 8:30 a 3:30. Y tenemos también durante el año 4 encuentros presenciales que los llamamos congresos de conciencia profunda, que ya les vamos a contar ahorita también. Y bueno, quiero darle la palabra a Leandro, que es mi esposo, y nos va a contar sobre esta siguiente parte. Bueno, se la doy. Sí, ya. Listo, buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias por estar conectados en este espacio. Me presento, mi nombre es Leandro Barragán Nieto, hago parte
del equipo fundador y del equipo profesional de esta gran apuesta que se llama Ilumina. Nosotros somos una escuela que nos hemos autodenominado de conciencia y de desarrollo humano. Lo que prima en el marco de la comprensión de Ilumina es una metodología que después derivó en un método que le llamamos Away Knows, o que traduce, que viene de la palabra Away de despertar, y el Knows de una palabra griega que usaba la filosofía platónica y luego los neoplatónicos en torno de la inteligencia superior del alma. Entonces, el método Away Knows, que es el que se va a transversalizar en la certificación como coaching profesional integral y que hace parte o columna vertebral de la terapia de conciencia profunda, es el método Away Knows, un método que apunta a la comprensión, como lo enseñó al inicio Jenny, de la estrella del ser. Entonces, como sistema, el Away Knows tiene una comprensión del ser en todas sus dimensiones, desde lo corporal, emocional, hasta la parte mental, y una comprensión de la estructura o de la arquitectura invisible que nos condiciona a todos los seres humanos, que está ligado a la comprensión sistémica, es decir, todo lo que nuestro sistema familiar nos ha legado y nos ha heredado en códigos de lealtad, de patrones, de repeticiones o de secretos que han venido transgeneracionalmente condicionándonos a cada una de las generaciones subsiguientes. A la par, dentro de esa estructura y en el Away Knows está la estructura de los egos y de los yoes y el inconsciente individual. Todo esto que se representa en 6 capas o en 6 puntas de esa estrella de la comprensión del ser, redunda al final en un séptimo elemento que hace parte de la conciencia superior o de la conciencia del alma, del nous. Es decir, todo este tránsito de la certificación y de la terapia lo que pretende es primero comprender estos elementos esenciales del ser y brindar una metodología para capa tras capa ir despejando todo aquello que nos condiciona para poder dar luz a la conciencia superior que es innata y que hace parte de la naturaleza sagrada de cada uno de los seres humanos que estamos encarnados en este planeta escuela y viviendo esta experiencia humana en la cual todos pues nos enfrentamos frente a estos elementos que ha presentado Jenny y que se van a abordar en la mentoría. Entonces la estructura de estos programas se correlacionan de la siguiente manera. En la mentoría vamos a vivir la transformación personal en estas 6 capas para despertar el nous de cada uno de nosotros. Es un viaje profundo de autoconocimiento, de autogestión y de autorrealización frente a cada uno de estos elementos que hace parte de la estructura innata de cada uno de nosotros. Y ya en la certificación es aprender la metodología y la técnica para escalarla o llevarla a hacer conciencia con otras personas. Es decir, aprender a hacer el coaching y aprender a hacer la terapia de conciencia profunda a través del método Awake Knows. Dentro de la Awake Knows, y este es el primer módulo o la primera lección, que es la séptima de toda la formación, vamos a aprender los fundamentos del coaching y del método. Entonces, la estrella de la que hemos hablado, comprender ese mapa práctico de la transformación, comprender qué es el nous y cómo se relaciona el nous con elementos que son o que ya están integrados en nuestra sabiduría esencial y en nuestra condición humana y en nuestra condición espiritual, y aprender los niveles del inconsciente en sus diferentes elementos, tanto lo individual como lo familiar sistémico y los elementos que hacen parte del ego y del yo. Aquí nosotros hemos hecho un diálogo pedagógico y hemos hecho un diálogo metodológico y filosófico entre diferentes corrientes. Está todo lo que es psicología analítica y psicología profunda desde las concepciones y los planteamientos de Carl Jung. Hemos integrado todo lo que es la psicología transpersonal, hemos integrado toda la comprensión
del maestro Gurdjieff, que hace parte de una comprensión que se trajo aquí a Occidente. Integramos todo, la comprensión de las constelaciones familiares que aportó Bert Hellinger desde todo el enfoque sistémico, y todo eso lo aterrizamos a través de una comprensión que en términos pedagógicos nosotros hemos traducido en un método y en una metodología que es muy práctica y muy fácil de aprender a través de integraciones como los procesos de introspección y los procesos de regresión que son propios de la hipnoterapia. En la octava lección vamos a aprender la apertura y la preparación de una sesión. Es decir, cómo hacemos apertura de campo cuántico, cómo atendemos al consultante, cómo aprendemos procesos de respiración para que las personas que llegan como consultantes a la sesión de coaching o de conciencia profunda a la terapia, vamos a descender a estados mentales como el alfa o el teta, que es donde opera todos los procesos de acceso al inconsciente y procesos de integración, de individuación, procesos de hacer conciencia, procesos de hacer transformaciones o comprensiones frente a los elementos que nos determinan. En una novena y décima lección vamos a comprender los fundamentos del coaching y del método, es decir, ya vamos a la parte práctica. Como un consultante que llega a nuestro espacio, cómo comenzamos el abordaje desde una conversación inicial, cómo se identifican elementos claves en esa conversación, como son los marcadores psíquicos, cómo hacemos para que la persona vaya a estados de relajación profunda para a través del método pueda acceder a su memoria inconsciente. Y en esa memoria inconsciente, cómo podemos abordar los elementos sistémicos familiares que emergen allí. Por ejemplo, se presentó un tema de cuando papá fue excluido o fue rechazado por su papá, y allí entonces yo comprendo por qué mi papá fue un hombre distante y frío emocionalmente conmigo. Entonces hacemos el movimiento sistémico en el plano de la terapia, o si se abre un complejo, un tema de yoes, un tema de egos, como el individuo que viene a consulta, podemos hacer el movimiento respectivo. Es decir, la metodología entrega toda la comprensión para hacer el movimiento sistémico, para hacer la integración de un complejo, para hacer la reinterpretación de un evento que fue determinante, difícil en nuestra vida, o cómo despertamos en este mismo proceso la conciencia superior que habita en cada uno de nosotros para yo poderme colocar de frente a retos que de pronto el consultante lleva. Ejemplo, me da miedo hablar en público, o tengo limitaciones para poder consolidar una relación seria. Tengo dificultades para poder concretar negocios o un emprendimiento. Tengo temas relacionados, por ejemplo, con mi mamá y con mi papá. Tengo un odio, una ira que no puedo gestionar. Todos estos elementos se aprenden en esta lección 9 y 10. Dentro de la apertura y de la preparación de una sesión, también tiene que ver con todos los elementos en los cuales yo aprendo y facilito cómo las personas hacen los procesos de integración, y cómo en la medida en que van surgiendo los elementos, por ejemplo, sistémicos, entonces te enseñamos cuáles son los órdenes del amor. Bert Hellinger nos decía, hay un tema de jerarquía. Cuando tú rompes esa jerarquía, vienen desórdenes sistémicos. Por ejemplo, yo me crió mi mamá. Mi papá nunca estuvo presente porque nos abandonó. Solo fue producto de un romance entre mi mamá y mi papá a mi nacimiento, pero eso no excluye que él haya sido mi padre. Ahí hay un tema de desorden frente a los órdenes del amor que planteó Bert Hellinger. Y yo, en el marco de esa relación, asumí el rol de mi papá. Energéticamente, cuando crecí, me volví proveedor de mi mamá y del hogar, y energéticamente mi mamá ocupó el lugar de esposa y yo ocupé el lugar de mi papá. Ahí ya hay un desorden sistémico. ¿Eso qué implica?
Mamá energéticamente me está viendo como su esposo y no como su hijo. Y yo, como tengo una esposa energética que es mi mamá en el desorden, tengo dificultades para conseguir novia, o las novias se van, o me traicionan, o tengo dificultades, como crecí sin un papá, me da miedo emprender. No tengo la fuerza masculina para poder lanzarme a afrontar el mundo. En términos del orden en amor, vas a comprender todos estos elementos, igual las lealtades familiares y las fidelidades inconscientes que transgeneracionalmente, por ejemplo, esta ira que yo habito, que no comprendo, me salgo, no lo puedo gestionar y no me sirve estar solo respirarlo y invocar el amor de Dios, no es suficiente. Ah, tengo que comprender que mi bisabuelo era un hombre maltratador, violento, y violentó a mi papá, y mi papá a su vez me violentó a mí. Pero la ira de mi abuelo fue porque lo abandonó la mamá y el papá y a él lo criaron unos vecinos o unos tíos. Estoy hablando ya de una historia real en el marco de terapia. ¿Cómo comprender esos elementos de las lealtades y de las fidelidades? Y también cómo aprender a hacer el movimiento sistémico en introspección profunda, que es nuestro método, para que se resuelva eso en el inconsciente de la persona que llegó a consulta. También cómo de construir un hábito heredado, el alcohol, la infidelidad, cómo superar esos egos y esas sombras que se vuelven arquetipos. Un día amanezco bien, alegre, feliz. Ahí hay un yo, el de la felicidad. Pero va pasando el día y en la mañana cuando llego al trabajo me comienza a entrar una ira. Entonces el yo feliz se desescaló y llegó el yo de la ira. Y ya al mediodía, ese yo de la ira se convirtió en una melancolía, un tres yoes. Y así nos la pasamos en la vida habitando diferentes identidades sin dar paso a la unidad. Y el gobierno de diferentes identidades que son los yoes en el transcurso de mi vida me trae dificultades tremendas porque un yo promete una cosa que el otro yo incumple o el otro yo hizo perder una oportunidad que el otro yo tal vez si la hubiera tomado me hubiera potenciado y toda esa dualidad y esa dispersión de identidades me trae dificultades tremendas. Es comprender esos elementos y cómo operan en la psique inconsciente y cómo ayudamos a integrarlos y a resolverlos para buscar la unidad y trascender e ir a un momento diferente de nuestro desarrollo personal y de nuestra propia trascendencia. Entonces aquí, cuando comprendemos esos elementos, viene una lección en la que comprendemos cómo hacer la sanación sistémica y cómo hacer la reprogramación de estos elementos en el ser, cómo te liberas de las cargas familiares. Entonces tú, como estudiante en la mentoría, te liberas de esas cargas, porque va a ser un ejercicio profundamente sistémico familiar. Pero también cómo aprendes a que un consultante que llega con elementos de cargas familiares, cómo a través del método Away Knows y de la metodología que desplegamos y de las técnicas que están allí integradas, ayudas al consultante para que se libere de esa carga familiar a través de un movimiento constelacional. Cómo armonizas sistémicamente e integras y equilibras en tu sistema directamente esos legados que vienen transgeneracionalmente, cómo transformas complejos y sombras que tú vienes habitando. Ejemplo, personas que les da miedo hablar en público. Automáticamente el complejo, cuando te presentas ante el evento de hablar en público, la emoción y tu cuerpo se bloquean. Comienzas a sudar, se bloquea la garganta y se difuminan las ideas. Cuerpo-emoción. ¿Qué pasó con el complejo? El complejo se tomó el cuerpo y la emoción del individuo porque le da miedo hablar en el público. Detrás de ello, casi siempre, o en la mayoría de las veces, es un complejo que se ancló en la historia pasada de este individuo.
regresiones. En el plano por ejemplo, un complejo de la infancia, con pacientes consultantes, llegan y se abre el recuerdo de cuando era niño y su mamá o su papá lo convertía en objeto de burla en las reuniones familiares y lo ponían a hablar o a hacer cualquier cosa y lo ridiculizaban y ahí se han un complejo que ahora cuando soy adulto se activa como memoria corporal, física y como memoria emocional que me bloquea ante un público sin que yo comprenda racionalmente de dónde viene eso. En el marco de la Way Knows vas a aprender a que esta persona que llega con elementos como estos los pueda integrar conscientemente en el marco de sus introspecciones y haga afirmaciones y haga declaraciones en conciencia plena para que pueda volver a hablar en público o trascender una fobia. Esto porque es posible hacerlo. Acá nos acogemos entonces a todo lo que es programación neurolingüística y a lo que la neurociencia nos viene enseñando. Ejemplo, la neuroplasticidad. Cómo la neuroplasticidad es un elemento innato a la estructura cerebral. Estamos hablando de cerebro, no de mente, ¿no? Y cómo el cerebro puede, así tú tengas un complejo que se ancló a los 4 o 5 años, pero ya tiene 60, 70 años, ese proceso de neuroplasticidad puede modificar la huella que quedó allí en toda la estructura neuronal frente al complejo que anclaste. Y cómo puedes hacer nuevas declaraciones y nuevas afirmaciones para trascender ese limitante que te marcó en tu vida personal y en tu vida profesional. Eso lo aprendes en el marco de la metodología de la Way y luego también se aprende las acciones generativas y cierres. Entonces, después de que lo viste, de que lo integraste, de que hiciste conciencia plena frente a un elemento, ya sea sistémico familiar, sea egoica, sea del yo, sea del inconsciente individual o inconsciente colectivo, o sea una sombra, o ya sea un elemento de una carga transgeneracional, independientemente de eso, también cómo ayudas al consultante para que haga acciones generativas y nosotros le hemos llamado en el marco de nuestra comprensión los adanas, las prácticas conscientes que te llevan a ti a generar nuevos hábitos. Es decir, en tu cotidianidad y en la cotidianidad de los consultantes, cómo haces anclajes somáticos, es decir, en el cuerpo, cómo llevas anclas emocionales y cómo llevas un sadhana que te ayuda a integrar en la memoria corporal, en el aprendizaje de la gestión emocional y en los anclajes de pensamiento, es decir, de la estructura de mente, acciones generativas y cierres para que puedas sostener lo que viste en terapia en el resto de tu vida, en tu cotidiano, allá lanzándote en la realidad práctica y diaria en la cual estamos habitando. Y luego una lección final que es el arte de la conciencia profunda. ¿Cómo aprendes allí en los principios éticos y de la confidencialidad en el marco de todo eso? Porque están en elementos muy profundos, aprender escucha y presencia, activar tu intuición como terapeuta, manejar logos de conciencia, que son como unas máximas, unos principios para hacer el trabajo de integración, el trabajo de hacer, por ejemplo, procesos de conciencia profunda o un logos dedicado frente a qué movimiento constelacional haces, aprender a identificar marcadores y hacer siembras psíquicas. Por ejemplo, una siembra psíquica de una persona que tiene, por ejemplo, una autoestima bajo, que le anclaron una idea en su estructura inconsciente de que él era una persona que no servía para nada por un evento en su infancia. Papá o mamá le dijeron eso en un momento de rabia y el niño se lo creyó y quedó en su estructura de pensamiento. Una siembra psíquica es reprogramar esa creencia profunda que lo condicionó desde niño, desde el yo soy. Por ejemplo, que haga afirmaciones, método Silva y método yo soy. Yo soy
el poder manifestado en mi presencia. Yo soy capaz, yo soy la luz, yo soy poderoso, yo soy inteligente. Todos esos son siembras psíquicas y hacen parte de la estructura metodológica y de los procesos que se hacen en el movimiento psíquico de la Wei. Y herramientas complementarias, por ejemplo, en el marco de una consulta, cómo se manejan minerales, cómo se manejan armonizadores, cómo se manejan cartas que te ayudan a identificar arquetipos o temas sistémicos, las cartas en relación al yo soy y manejar también sonidos, por ejemplo, música de hipnoterapia, también música para hacer cierres conscientes frente a lo que trabajó el consultante. Si es amor propio, si es un tema de perdón, si es un tema de integración, etcétera. Y como trabajamos coaching en el siguiente nivel, es decir, por encima del ontológico, y le hemos llamado coaching trascendente, es decir, que se conecta con nuestra esencia espiritual, con nuestra conciencia superior, con nuestra intuición, también escalamos este elemento, y este es el último, la última lección de la certificación, y es tú cómo aprendes hacer procesos de coaching grupal. Entonces, comprender qué es el coaching grupal, la funcionalidad del mismo, diseñar espacios grupales desde las comprensiones que tú tienes y cómo las escalas en grupo, presencia, escucha, intuición para acompañar espacios grupales, el modelo BAT, que es comprender que todos aprendemos de una manera diferente, viendo, escuchando, leyendo, interactuando con diferentes metodologías, herramientas prácticas de facilitación y de gestión de la dinámica grupal y la aplicación práctica. Es decir, al final, tú como demuestras, acompañados por todo el equipo de Ilumina, que el coaching grupal y las competencias de coaching grupal, tú las escalas en este espacio. Comprender la naturaleza del ser humano y comprenderla en el marco del trabajo de grupo, porque ahí se crean conciencias colectivas, va a ser un elemento fundamental que la WEI te va a dar para que tú puedas trabajar con ellos en grupos. Por ejemplo, en PNL se maneja mucho el tema de la siembra psíquica grupal. En la medida que vas en la conversación, vas haciendo vas haciendo siembras que te funcionan para la intencionalidad pedagógica o el propósito en el marco del coaching grupal. Esto también te lo vamos a enseñar en el marco de este proceso. Durante todo el proceso, tú vas a tener todo el acompañamiento de una metodología y de una pedagogía que hemos diseñado a través de la WEI para que tú puedas aprender y sostenerte en estos espacios. Es decir, no es como que te damos una clase y chao, no. Vas a tener espacios que les llamamos los encuentros NOS, cada 15 días, los martes en la noche, 3 horas. Vas a tener unos espacios que van a ser más o menos cada 40 días, que es un trascender, que es un sábado completo en donde estamos trabajando. Vas a tener una plataforma pedagógica de estudio virtual en donde vas a tener todo el material en diferentes presentaciones, videos, presentaciones, podcasts, lecturas, material complementario, vas a tener los sadanas, vas a tener meditaciones y vas a tener el acompañamiento de unos talleres de alquimia para que tú puedas hacer el trabajo interior durante todo el proceso. Seis talleres de alquimia, tres en mentoría y tres en certificación que van a guiar todo tu acompañamiento. Y además de eso, si decides hacerla, porque tenemos las dos opciones, tanto lo virtual como la opción presencial para los que van para certificación, si se requiere lo presencial. Y son 4 congresos de conciencia profunda que se distribuyen durante los 11 meses que dura esta formación. 2 para mentoría y 2 para certificación. Cada congreso, 2 van a ser aquí en Bogotá, tipo encuentro, vamos y volvemos cada día, y 2 van a ser tipo retiro fuera de Bogotá, en el que nos internamos en una finca 3 días a hacer puro trabajo profundo a través de esta metodología de construirnos frente a toda nuestra estructura de la arquitectura oculta que tenemos e inconsciente
y hacer procesos de integración, de transformación personal y luego aprenderlo a aplicar con otros en un contexto grupal. Y lo más interesante, vas a tener unas herramientas a través de una app web en donde vas a poder verte tú en tu sistema, ver en tu diagnóstico e ir viendo tu evolución personal frente a tus diferentes dimensiones, cuerpo, emoción, mente, frente a tu inconsciente individual, frente a tus egos y tus yoes, frente a tu inconsciente colectivo familiar. Y vas a ir viéndote a través de una escala de conciencia y allí van a estar tus maestros, que son los que vamos a dirigir los espacios de aprendizaje, como los congresos, algunos no y los trascender, pero vas a tener el acompañamiento de un coach mentor personalizado que va a darte 3 sesiones de coaching en la mentoría y 3 sesiones de coaching y Away Knows en la certificación. Y va a estar ligado al diagnóstico y a tu progreso. Es decir, nada aquí está al azar. Todo está articulado dentro de este sistema de aprendizaje y dentro de este sistema de comprensión. Y ese coach mentor te va a acompañar también en un subgrupo que se crean como comunidades de aprendizaje para que tú puedas tener acompañamiento personalizado en cada uno de los espacios de aprendizaje y de las metodologías que se despliegan acá. Y pues como si fuera poco, vas a tener, además de esto, un equipo profesional de bienestar que te va a sostener frente a temas administrativos, temas operativos, temas logísticos y que va a estar allí contigo en todo momento escuchándote, atendiéndote, concertando contigo, porque aquí nada está impuesto, ni hay verdades reveladas, sino un camino de transformación y de aprendizaje para poder acompañar a otros. Esto hace parte de una metodología con la Escuela Internacional Trascender, con cual ya hemos grabado 2 generaciones y ahora la Escuela Internacional Trascender evolucionó a la Escuela Ilumina, porque seguimos al siguiente nivel. Y en el marco de este proceso estamos certificados por el Consejo Internacional de Acreditación de Coaching, que es quien avala y acredita internacionalmente nuestro programa de mentoría y nuestro programa de certificación en coach profesional integral y en terapia de conciencia profunda a Wayne Knows. Es hasta ahí como la certificación. Si hay alguna pregunta, duda, inquietud, y si no, entonces ya le doy la palabra a Jenny que les explica frente al tema administrativo y el tema financiero. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, ¿cierto? Entonces le doy la palabra a Jenny. Sí, me encierro acá, perdón. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, la pueden poner por el chat o pueden abrir sus micrófonos. Entonces, este es un proceso que empieza el 10 de febrero de manera virtual. Sigue bajándolo, por favor. Durante el proceso de la mentoría, tiene 2 encuentros presenciales que son 2 congresos de conciencia profunda, como lo mencionaba Leandro, y encuentros virtuales más o menos cada 20 días. Tienen el acompañamiento de un coach mentor que a través de sesiones de coaching les va a acompañar el proceso y el acceso a una plataforma. Quien siente el llamado a hacer todo el programa de la certificación, que es una certificación que pues incluye todas estas miradas y que en realidad con respecto a muchas certificaciones que hemos pagado en nuestro proceso de formación es muy económica. La inversión total es de 25 millones de pesos al año. Y tenemos una oferta de lanzamiento y es que quedan 15 millones 200, que la pueden pagar completo o lo pueden pagar a cuotas también.
¿Cómo? Pagando una cuota inicial del 30% y el resto en cuotas mensuales o lo podemos conversar. Si sienten el llamado a estar, ya podemos abrir una conversación individual, que bien puede ser con Lala, con la persona que les invitó, con Lady, con Nata, o tal vez en Ibagué con Martica o con Diego, o una conversación con nosotros, con Leandro, conmigo, o como con nuestro equipo es robusto. Entonces, la inversión para todo el programa es de 15.200 y quien siente el llamado a hacer un trabajo interior, porque bájala, en la mentoría que va de febrero a julio. Ay, acá no aparece el precio de la mentoría, pero el precio de la mentoría en general es de 9 millones y quedan 6.500.000. Quien lo quiere vivir, que también lo puede hacer de manera financiada o lo podemos conversar si hay un acuerdo. Nuestro propósito es que sea pues fácil también para el estudiante. Porfa, bájalo. ¿Qué más? Tenemos una garantía de satisfacción que siempre la hemos tenido, y es que si alguna persona empieza el programa y luego de ir la primera lección siente que no es, le devolvemos el dinero. Para nosotros es muy importante, digamos que no es como un espacio rígido de formación, sí es muy importante que la persona que inicia sienta que está en su lugar y estamos tan convencidos de lo que hacemos, que en realidad siempre lo hemos tenido y no ha sucedido la, la primera vez. Sin embargo, existe y pues se los decimos y estamos tan seguros. Creo que nuestro principal testimonio y acreditador, más allá de, de la acreditación internacional que tenemos, son los testimonios de las personas que pasan por el camino, del antes y el después de muchos estudiantes y personas que han pasado, porque lo que enseñamos, además de que te va a ampliar tu horizonte de comprensión, en realidad te lo vas a poner y esto genera una expansión personal muy, muy grande y que hace como que el equipo y la comunidad esté en crecimiento. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto, pueden ponerla en el chat o pueden abrir sus micrófonos o no la pueden hacer también posteriormente.